Hola, nuevamente bienvenidos aquí a Sirio Medicina del Ser, este espacio donde compartimos información de bienestar. Mi nombre es Juan Rojas, soy médico especialista en medicina del dolor, terapias alternativas, y hoy queremos nuevamente compartir un tema en el que los pacientes muchas veces interrogan: la felicidad. Una de las consultas permanentes es que los pacientes dicen que en sus estados comportamentales siempre están buscando el estado de paz o la felicidad, encontrar esos momentos en que la felicidad sea más permanente, más prolongada. Así que nos dimos en la tarea de ampliar nuestros conocimientos, investigar un poco más sobre esas teorías, sobre esas corrientes filosóficas y sobre todo desde la parte científica para analizar qué es lo que consideramos la felicidad. Bienvenidos. La felicidad es una emoción compleja. Podemos decir que es una dimensión multifacética que muchas veces abarca una gran cantidad de sentimientos positivos, desde la satisfacción hasta tener una alegría muy intensa. Muchas veces la asociamos con propósitos, alcanzar metas, pasar tiempo con seres queridos o participar en actividades que nos generen placer. Así que siempre tenemos un objetivo al que se puede asociar la felicidad, pero algunas descripciones dicen que la felicidad puede surgir espontáneamente, casi que sin ninguna causa aparente. Y ahí es donde entra ese primer interrogante: para ti, ¿qué es la felicidad? ¿O cómo es tu estado de felicidad? La palabra como tal viene de la palabra felicitas, que se define como un estado de gracia o de satisfacción espiritual y física que se ve en la persona o en las circunstancias que lo rodean. A nivel de los libros sagrados hinduistas, se utiliza la palabra turiya y es el significado de experimentar una felicidad constante. La persona vive en un estado de turiya, no tiene cambios de estado de ánimo, no sufre, sino que vive la vida de una manera pura, limpia, tranquila, reposada, como en un estado de eterna juventud. Así lo describen. Todos los grandes profetas y sabios han llegado a ese estado de turilla. En cambio, nosotros, los mortales corrientes, solo la disfrutamos por unos instantes. Aunque sea solo 22 minutos de nuestra vida, hemos sentido esa sensación de absoluta felicidad y que se aleja un poco de lo que pueda ocurrir en el mundo exterior. Pero muchas veces ese estado no se puede lograr que sea permanente o que se prolongue. Cuando uno hace el recuerdo de los estados de felicidad, sí hay una sensación similar, pero no siempre las mismas experiencias generan los mismos estados de felicidad. Así que si lo catalogáramos con una escala de clasificación, para cada persona sería diferente qué es lo que le genera la felicidad. Para los griegos, la palabra ataraxia es ese estado de tranquilidad donde puede llegar el ser humano, en el que no hay miedo, hay ausencia de miedo, y la tranquilidad de lo que hace le genera un estado de placer espiritual. Entonces esta palabra ataraxia viene del griego artapatía, que es la ausencia de turbación. Nada lo turba, lo preocupa, y la persona está libre de las pasiones, de las pulsiones. En el psicoanálisis se habla de la pulsión de vida y de la pulsión de muerte, y en esas pulsiones es donde muchas veces, casi siempre, todos nos movemos. Para este concepto teórico de los griegos, en el que también están las filosofías de los estoicos y de los escépticos, es un estado mental en un equilibrio de la mente y del cuerpo, que finalmente va a generar felicidad. Ellos involucran también el alma, la razón, los sentimientos, y consideran que hay unos placeres que son naturales y otros placeres que son necesarios para la vida. Los placeres naturales tienen que ver con lo que son relacionados con la vida de las personas. Los placeres naturales son los que nos brindan el sustento: comer bien, poderse vestir, poder bañarse, poder ser independientes, tener autonomía. Pero también hablan de placeres no naturales y no necesarios, o placeres vanos: el deseo de poder, de reconocimiento, de honor,
estos placeres los relacionan con sufrimiento. Entonces, para este tipo de filosofías siempre se asocia con el estado de placer y con el estado del deseo. Y ahí es donde entra, por ejemplo, la filosofía budista. Una de sus primeras conceptos de sabiduría es que la causa principal del dolor o del sufrimiento es el deseo. Y ese deseo siempre está asociado a algo que quiero tener, a algo que me falta o algo que quiero lograr. Y para el budismo, librarse de esos deseos hace que sea un proceso para librarse del sufrimiento, y al no tener sufrimiento puede entrar en el estado de algo que llaman la impermanencia. Y la impermanencia es algo que no caduca, que no tiene fin. Y al ser impermanentes y erradicar los deseos, trae felicidad. Es un concepto mucho más amplio, más profundo, pero que en muchas ocasiones es más difícil. Uno de los psicólogos que trabajó mucho tiempo estos conceptos de felicidad es John Mayer, que también fue uno de los generadores de la inteligencia emocional, y él hablaba de unas habilidades que tenemos para conocer nuestros sentimientos y para encontrar esos momentos de regulación emocional donde podemos comprender qué nos hace felices y desde esa felicidad que nos hace crecer personalmente. Entonces, la felicidad frecuentemente se considera algo positivo, algo que va a brindar un bienestar, pero no siempre es lo que se consigue. La felicidad como tal, la palabra de la raíz inglesa viene de la palabra happy, la palabra inglesa antigua happy, que en su significado original refiere buena suerte. Entonces decimos que la felicidad se define como suerte o un buen estado de prosperidad. La raíz original significaba tener éxito. Y para aquellas personas que eran exitosas en la vida, se consideraban que eran felices, que su felicidad dependía de sus logros y de sus metas alcanzadas. Más tarde, por ejemplo, otro psicólogo, Martin Seligman, uno de los fundadores de la psicología positiva, tiene varios libros, un libro que se llama Felicidad Auténtica, en el que relaciona las emociones positivas y las actividades positivas como fuentes generadoras de la felicidad. Cuando hablamos en estas terapias de las diferentes herramientas que nos pueden ayudar a encontrar un estado de plenitud, trabajamos, por ejemplo, la medicina tradicional china, y hay un sistema emocional de la acupuntura. Fue estudiado por un doctor norteamericano que encontró una relación entre las emociones y esos meridianos que se trabajan en la acupuntura, y también trabajaba algo que se llama la kinesiología aplicada. Entonces, para él, algunos de los meridianos relacionados con el hígado estaban definitivamente asociados a que la persona tuviera emociones y sensaciones de felicidad más permanentes. Para la medicina tibetana, uno de los órganos relacionados con la felicidad es el hígado, y encontrar un hígado en un buen tono, que se llama un buen estado fisiológico, generaba entonces mayor capacidad de producir componentes hormonales y neurofisiológicos que se asocian con estados de felicidad. Pero así como hay muchos psicólogos que hablan del tema, dentro de estas ramas filosóficas también contamos con la rama del yoga, el Kundalini Yoga, en su creador, el maestro Yogi Bhajan. Siempre decía como qué nos puede hacer felices o cómo podemos ser felices si no somos parte de lo que hay dentro de nuestro subconsciente. Entonces, para él la idea de limpiar al fondo la mente, o lo que llamaba la casa interior, es un trabajo que hay que hacer mirando hacia adentro, ver qué hay en nuestro interior. Ahí combinaba la respiración, el sonido y las crillas de yoga para poder entrar a mirar
qué eran o cuáles son esas circunstancias o esos conceptos internos mentales que nos podían alejar de la felicidad. Para muchas religiones teístas en las que hay una creencia en Dios, esa felicidad solo se logra con estar con Dios. Y si no se está en esa comunión, no va a haber una posible felicidad. Así que muchas veces también la fe tiene una implicación sobre la felicidad, aunque hay que hacer una diferencia en hablar de la fe y de la religión, que son conceptos diferentes, pero cuando las personas tienen una creencia, tienen un mayor concepto de la esperanza, y ese concepto de la esperanza puede asociarse a esa búsqueda de estados de felicidad. Más adelante, por ejemplo, Aldous Huxley, que fue un investigador importante sobre la psicobiología y los psicofármacos, decía en uno de sus libros, un libro que se llama Un Mundo Feliz, que escribió hace ya casi 100 años, en 1932, decía que en esta sociedad solo se está buscando la felicidad como medio de encontrar el placer, y que eso podría causar como una irrealidad, algo idílico, que encierra un escenario que se vuelve permanente de estar en un estado de infelicidad y lograr salir de él. Y que muchas veces la única manera con lo que la gente o las personas podían hacerlo era con medicamentos farmacológicos, psicofármacos. Robert Lustig es un neuroendocrinólogo y profesor de la Universidad de California, y ha sido uno de los expertos en la comprensión de los sistemas neurológicos o de metabolismos, también de los neurotransmisores. Uno de sus libros, Metabolismo, habla sobre la importancia de la dopamina y la serotonina en las vías cerebrales que tienen que ver relacionadas con la felicidad. El placer nos convierte en adictos a buscar esos momentos de explosión de la dopamina. Y aquí tiene que ver mucho también el estado actual. Nosotros cada vez somos más dependientes de las redes sociales. Obviamente es la interrelación que hay en esta época. Hace unos años la interrelación era con el radio, con la televisión, y las personas ansiaban ver un programa, ver una novela, y eso les generaba una sensación de felicidad. Ahora estamos más pendientes del celular, de las redes, de los likes, de encontrar un clic con otras personas, y eso desencadena ese proceso del shot de dopamina que ya hemos hablado en otros videos aquí en la red. Esa búsqueda continua de esos refuerzos positivos, por ejemplo, en el scroll que se hace continuamente en las pantallas, genera estallidos de dopamina. Pero a la vez, eso desciende la serotonina, y esos desequilibrios entre esas hormonas, neurotransmisores, hacen que esos placeres se vuelvan mucho más esporádicos, más dependientes de algo, y obviamente cuando no están presentes, pues nos va a generar más inconformidad, más sensación de infelicidad, por decirlo así. El placer y el dolor comparten unas mismas vías en el cerebro, entonces nos gusta a veces sentirnos obsesionados por esos banquetes sensoriales. Entonces puede ser feliz o puede causar felicidad una comida muy apetitosa, una atracción o una distracción que sea muy energetizante, experiencias, como llaman ahora, experiencias vividas reales que generen que se explote esa cantidad de dopamina para que el cerebro sienta que es una experiencia nueva y gratificante. Pero a la misma vez, como lo decimos, como se comparten esas mismas vías neurológicas, también pueden ocasionar dolor, pueden ocasionar sufrimiento a la vez que no, cuando no se pueden conseguir esas circunstancias o esas experiencias.
Hace mucho tiempo, bueno, hace unos años, hace más de 15 años, una universidad en Oslo demostraba que al modular esas situaciones, las personas podían entrar en estados depresivos al no estar viviendo continuamente esas situaciones que les generaban felicidad o que les generaban esa sensación de placer. Así que uno de los principios es qué es lo que generalmente a ti te causa felicidad. Te causa felicidad estar eh, pendiente de la pantalla, pendiente de las redes, pendiente de qué más va a pasar o qué más puede llegar que me impacte el cerebro. Osho decía, la felicidad se da cuando encajas en tu vida, cuando encajas tan armoniosamente que hagas lo que hagas, te proporciona alegría. Y ahí es donde encontramos el término de alegría, porque la alegría se puede dar en las circunstancias en las que te relacionas con otros, en la alegría de lo que haces, lo disfrutas. Y la felicidad es mucho más de lo que creemos, es casi todo lo que podemos llegar a pensar y se puede convertir en un estado del ser. Pero en esa búsqueda de, de, de ese estado de felicidad, pues tenemos que ser conscientes que no solamente puedes tener que ser a nivel mental, tiene que interrelacionarse el cuerpo, las emociones, la mente, para que tengan un equilibrio. Drupka, otro pensador, nos decía la felicidad es tu naturaleza, abrir tu mente y tu corazón, lo cual a veces resulta muy difícil de creer, sentir y constatar, puede ser la razón que te lleve a tener una sensación de que estás vivo por algo. Así que muchas veces algo tan sencillo como invertir en nuestro bienestar y no tanto en el placer puede ser mucho más benéfico para nuestro cuerpo, para nuestra mente. Diferentes autores nos señalan que hay algunos elementos que facilitan que llegues a un estado de felicidad más permanente o estados de felicidad más periódicos, que se presenten en ocasiones más, de manera más reiterativa. Algo que hablan es la congruencia interna. Y en esa congruencia interna es ese estado de lo que sientes y de lo que expresas. Obviamente hay estados mentales en los que las sensaciones de tristeza, de depresión, de ansiedad, hacen que la vida se vea mucho más difícil, más oscura o con más niebla, y hace que sea muy difícil apreciar lo que la vida trae, todo lo que la vida trae consigo. Y hablan de algo que es el amor armónico. El amor armónico es esa relación entre lo que se hace desde el corazón y lo que se expresa. Por eso una de las vías que nosotros siempre trabajamos en estas medicinas es en la relación que tenemos con nuestro corazón. Una relación física. Como lo hemos dicho muchas veces, a veces no sentimos el cuerpo. El cuerpo a veces nos canta solamente por el dolor o cuando algo molesta, pero hemos encontrado pacientes que pueden haberse infartado hace mucho tiempo y siguen como si nada hubiera pasado, porque no han tenido esa percepción de sentirse. El yoga, uno de sus principios es siente el cuerpo, siente lo que estás sintiendo. Y en ese proceso de la relación con el corazón, mente y corazón, es una vía armónica que nos puede llevar a identificar qué de nuestras experiencias vividas son relevantes. Y desde ahí encontrar la realización personal, que es como uno de los objetivos a los que podríamos llegar si lo que queremos es identificar nuestro tipo de felicidad. Pero también hay muchos factores que dificultan esa relación. Los sentimientos de culpa. Ya hemos hablado acá de las creencias, de los mandatos, de la relación que existe con los errores y lo que a veces se llama pecados o lo que a veces llamamos fallas. Porque cuando permanecemos en ese sentimiento de culpa, ese estado de felicidad se aleja porque estamos viviendo en ese sufrimiento. También el vacío afectivo. Es muy difícil
sentirse feliz cuando uno no se ama, cuando uno no quiere, se quiere a sí mismo, cuando no aprecia lo, lo mucho que tiene o lo mucho que ha hecho, sino se centra más en los errores y en las dificultades que ha cometido o en las fallas que ha tenido. Y a la vez también ese sentimiento de inferioridad, de que no soy capaz o no soy consciente de que puedo lograrlo. Siendo así, es un campo muy amplio, encontrar la felicidad, encontrar el momento en el que te puedes definir qué es para ti la felicidad y en qué circunstancias, personas, actividades, hechos puedes sentirte pleno, realizado y que son cortos, como lo decía el Turilla. No es algo permanente porque no somos dioses, no somos maestros, pero sí son momentos en nuestra humanidad que nos pueden llenar, que nos pueden hacer sentir mucho más vivos. Queremos compartirles en estos días una meditación sobre ese alcance de la meditación de la felicidad y a la vez encontrar cuáles son las limitaciones desde lo transgeneracional, desde la psicología sistémica, que te limitan a encontrar tu propia felicidad. La felicidad es un camino propio, pero que tiene una relación con todo lo que te rodea. Así que seguimos aquí en Sirio aportando bienestar.